Lección Divina. Lectura orante del Santo Evangelio. Tercer domingo de Cuaresma, ciclo B. Euntes docete omnes gentes. Vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones. Sexto continente. El sexto continente es conocido como el Internet, que no existe físicamente en el mundo en el cual vivimos. Al Internet pertenecen las redes sociales. A este sexto continente también somos enviados a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Paz y bien en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer punto de la Lección Divina. Lección. ¿Qué dice este pasaje del Santo Evangelio? Se trata de una escena del Evangelio en la que presenciamos a nuestro Señor en una actitud desconcertante. Aquello debe de haber sido terriblemente impactante. No es que nuestro Señor Jesucristo perdiera el control de sus emociones. Nosotros, con la gracia del Espíritu Santo, nos acercamos a todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo con fe, es decir, respondiendo libremente a la manifestación que Dios mismo hace de sí mismo a nosotros. Nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo con la humildad de Juan el Bautista. No soy digno de inclinarme delante de él. Nos acercamos con la humildad de Isabel, que adora y reconoce a su Señor en el santo tabernáculo que es la Madre Inmaculada. ¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a verme? En conclusión, cada acción, cada palabra, cada gesto de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio del amor y de la misericordia del Padre. Es necesario ser cuidadosos de no manipular el Santo Evangelio para chantajear o imponer nuestras propias ideas. La Pascua de los judíos, la Pascua cristiana, el Templo de Jerusalén y el cuerpo del Señor Jesús. El evangelista, al hablar de la Pascua, especifica que se refiere a la Pascua judía.
Este dato es muy importante porque sus interlocutores para quienes está dirigido el Evangelio ya no son judíos sino cristianos. Algunos de ellos, y después con el correr de los tiempos, se acercarán al Evangelio para el encuentro con nuestro Señor. Los cristianos a los que en su tiempo dirige el Evangelio San Juan ya tienen identidad de ser el pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza. El Evangelio de Juan centra a Jesús como la verdadera Pascua. Por eso desde los inicios del mismo Evangelio, Jesús es presentado por el Bautista como el Cordero que purifica, que quita el pecado del mundo, haciendo así alusión al Cordero cuya sangre fue señal para el pueblo hebreo en la esclavitud de Egipto. Por lo que se refiere al Templo de Jerusalén, este había alcanzado suma importancia para el pueblo de Israel, al grado que creían que ahí era el lugar para adorar a Dios. En el encuentro de la samaritana con Jesús, ella le dice: «Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios?» Pero en el año 70, como todos sabemos, el gran templo de Jerusalén fue destruido, del cual quedó solamente el muro de las lamentaciones. El evangelista nos presenta el templo de Jerusalén y el cuerpo de Jesús, que también será destruido. Pero a diferencia del templo de Jerusalén, el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo será reconstruido, resucitando con un cuerpo glorioso. Esta es la Pascua cristiana. En 3 días lo reconstruiré. Pasión, muerte y resurrección. Este es el verdadero y único templo de Dios. Siempre en el diálogo con la samaritana, Jesús le dice: «Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». En el libro del Apocalipsis leemos: «No vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero». Por lo tanto, hermanos, este es el templo santo donde se adora a la Santísima Trinidad. La manifestación de Jesús, la epifanía de Jesús y la incomprensión de la gente. Cuando Jesús dice: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré», hace una epifanía, una manifestación o revelación divina. Sin embargo, sus interlocutores no atinan en lo absoluto a acoger en la fe tal epifanía. Por el contrario, reaccionan con soberbia y altanería. 46 años se ha llevado a la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Este es el drama en todo el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, Nicodemo, a quien Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, encuentra a Nicodemo imposible que un hombre siendo ya viejo entre en el vientre de la propia madre para nacer de nuevo. Cuando a la samaritana Jesús le dice que él le puede dar agua viva, ella le responde: «Pero ¿cómo vas a darme de beber si no tienes ni siquiera con qué sacar agua y el pozo es profundo?». En el mismo episodio, cuando los discípulos regresan al pozo donde han dejado al Señor Jesús, le ofrecen de comer, y Jesús les dice que Él tiene otro alimento, refiriéndose a la voluntad del Padre Eterno, que para Jesús es su alimento. Entonces los discípulos desconcertados se preguntan: ¿le habrá traído alguien de comer? Cuando Jesús manifiesta el misterio divino de la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tanto la multitud como algunos discípulos desconcertados se preguntan: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Inclusive la misma María Magdalena confunde a Jesús resucitado con el hortelano. Podríamos citar más episodios como estos que se encuentran en el mismo Evangelio.
Jesús manifiesta de diferentes formas que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. No obstante, sus interlocutores están en un plano muy diferente al de Jesús, y por eso hacen sus propias interpretaciones. Aún así, los discípulos, solo hasta después de un proceso de fe, pueden entrar en esta sintonía con el corazón de Jesús, en esta dinámica de epifanías del cuarto evangelio, llegando a creer que Jesús es el Mesías. Hay un caso en el mismo evangelio, de hecho es el único, en el que una persona no solamente acoge la epifanía de Jesús, sino que por su intercesión se suscita en la comunidad la fe en Jesús como Mesías. Es el caso del primer milagro, del primer signo milagroso de este evangelio, el milagro del agua convertida en vino. La Santísima Virgen es modelo de fe. Ella no está en una dimensión diferente a la de Jesús. Ella vive en el corazón de Jesús. Por eso, cuando a la súplica de la madre no tienen vino y Jesús responde: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí?, la respuesta de la madre es la fe. Hagan lo que Él les diga. En cambio, los interlocutores del templo, siendo un grupo selecto, según ellos especialistas en Dios, tristemente se quedan sumergidos en su soberbia. Se quedan en la desgracia de no encontrar en Jesús al Hijo de Dios. Permanecen en las tinieblas de la incredulidad. La autoridad de Jesús. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Esta autoridad de nuestro Señor es recurrente en los evangelios, pues éste sí enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, dirá el pueblo. Tiene tal autoridad que hasta los demonios se someten a él. Por eso el pueblo se pregunta: ¿qué clase de doctrina es esta? Algunos, sin embargo, no ven con buenos ojos esta autoridad, como en el caso del cuarto evangelio. Inclusive algunos discípulos no comprenden la autoridad del Señor y equivocadamente sienten que dicha autoridad lo restringe, les quita su propia libertad. Por eso dicen: ¿quién puede soportar su manera de hablar? También el viento huracanado y el mar le obedecen, cuando en la tempestad le ordena: calla, enmudece. Finalmente, la autoridad del Señor Jesús desconcierta al poderosísimo imperio romano, representado en la persona de Poncio Pilato, quien le pregunta: entonces, ¿tú eres rey? Y al final del Evangelio, en el mandato misionero, el Señor Jesús dirá: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La lectura retrospectiva de los discípulos. Estamos apenas en los inicios del ministerio misionero del Señor, en el capítulo 2 del cuarto evangelio. Faltan 3 años para la resurrección. Y esto nos impresiona porque los discípulos nos dicen: por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Aquí veo la espiritualidad de María Santísima, Madre de los discípulos, Madre de los creyentes. Ella no comprendía algunos misterios de su divino Hijo, como nos la presenta sobre todo el Evangelio de San Lucas, pero los guardaba y meditaba en su corazón inmaculado. Seguramente ella educó a los discípulos en este método espiritual, de guardar en el corazón los misterios del Señor Jesús, para después asimilarlos no intelectualmente, sino a la luz de la fe. Así, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, los discípulos se acordaron de aquello que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. No es la única vez
que sobre todo en el Evangelio de San Juan se nos refiere que la fe se suscitó gracias a que los discípulos guardaron en sus corazones los misterios del Señor Jesús. Y esta es precisamente la Lectio Divina. Podríamos decir que nuestra Madre Santísima es la que inicia este método espiritual que llamamos Lectio Divina, que consiste precisamente en guardar en el corazón el Santo Evangelio, meditarlo y ponerlo en práctica. El Evangelio de San Juan es el Evangelio de los signos que suscitan la fe. El cuarto Evangelio tiene como propósito principal presentar a Jesús con sus signos milagrosos para que crean en Él como el Mesías, Hijo de Dios. Así nos lo dice el evangelista. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos milagrosos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El Señor Jesús nos da las condiciones para la auténtica fe: ser como niños, ser pobres de corazón, ser limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Solo así se puede entrar en el reino de Dios, es decir, en los misterios de Dios, en la vida misma de la Santísima Trinidad. Sin embargo, por su parte, los interlocutores del templo se aproximan a Jesús, como ya dijimos, con una gran soberbia. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Aún así, el Señor Jesús les da la señal, y esta es más que clara: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. En el Evangelio de Lucas también la gente pide una señal. La gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: «Esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación». Sabemos que Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, y esto hace alusión al misterio pascual, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que hay en cada corazón. Aunque el evangelista usa el verbo creer en relación a muchos que están en este acontecimiento del templo, sin embargo, Jesús sabe que aquella no es una fe sincera. Es necesario saber muy bien que con nuestras conclusiones, nuestros razonamientos, nuestros estudios teológicos, ni siquiera la proclamación solemne de un dogma de fe es como si le estuviéramos autorizando a Dios ser Dios. El mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios nos lo dice, abro comillas: «Porque nuestro conocimiento es imperfecto, y ni siquiera los profetas lo dicen todo. Pero entonces conoceré a Dios perfectamente. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos confusamente como en un mal espejo, pero entonces veremos a Dios cara a cara. Ahora conozco a Dios de manera imperfecta,
pero entonces lo conoceré como Él me conoce a mí. Cierro comillas. No somos nosotros los que autorizamos a Dios ser Dios. Este es el error más grande que puede haber en un corazón, tal como lo expresan los del Evangelio. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Es decir, danos una señal y en base a eso nosotros analizaremos, vamos a hacer un discernimiento y sacaremos nuestras propias conclusiones. No, así no funciona la fe. Así no funciona la fe auténtica. Esta es la postura errónea de Santo Tomás Apóstol. Si no veo, no creeré. Como ya mencionamos anteriormente, este es el drama de todo el Evangelio de San Juan. El Evangelio de los que creen y de los que no creen. Estos últimos inclusive, según ellos, convencidos de que tienen una gran fe, pero en realidad son los ateos, los que niegan a Dios que es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Repito esto último, que me resulta muy interesante. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia. Como vemos, en todo siempre es la iniciativa de Dios. Creer en la Santísima Trinidad no es fruto de mi diminuta inteligencia, de mis pequeñas conclusiones o estudios teológicos. En este mismo espíritu, San Pablo nos lo ha dicho en la segunda lectura de este tercer domingo de Cuaresma. Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Por eso, hermanos, como nos lo ha explicado San Pablo, como nos lo dice, pues nuestra fe está en Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Por eso, si ustedes me permiten, hay que tener mucho cuidado con una fe milagrera, con una fe que tiene todo su afán en los dones especiales de sanación, dones de lenguas, apariciones, etc. Pues hasta aquí la primera parte de la Lectio Divina, que es Lectio. Segundo punto de la Lectio Divina, Meditatio, meditación, que es la meditación cristiana. ¿Qué me dice el Espíritu Santo en este pasaje del Santo Evangelio? Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Estas palabras del apóstol de las gentes me iluminan para darme cuenta que ante Jesucristo, el Hijo de Dios, se pueden vivir dos realidades, no ambas juntas, o una o la otra. Por una parte, cerrarme a mis propias ideas preconcebidas, que han formado en mi interior una imagen miope de Dios, una imagen distorsionada, que ciertamente tiene muchos elementos doctrinales de una fe cristiana ortodoxa, pero que en la praxis mi vida se rige muchas veces por motivos mundanos, contrarios a la auténtica fe en Jesucristo. Aquí podría parafrasear aquel conocido refrán: dime en qué Dios crees y te diré quién eres.
La Beata Madre Inés nos dice: una cosa es la fe, creer en los misterios de Cristo nuestro Señor que nos ha revelado, que es una cosa tan grande esta fe. Pero el espíritu de fe también nos hace encontrar a nuestro Señor en todos los acontecimientos de nuestra vida. Este espíritu de fe nos hará de verdad llegar fácilmente a la santidad, porque es hacer en cada momento su santísima voluntad. En mi propia interpretación, entiendo que la Beata Madre Inés nos habla de esta realidad que muchos, quizás la mayoría, vivimos. Una fe solamente doctrinal y a veces sin un conocimiento profundo de la misma. Podría ser una fe meramente intelectual, pero que no llega del todo al corazón, a los sentimientos, a los deseos, a los proyectos, a las relaciones afectivas, a la toma de decisiones, etc. En una palabra, no toca todo mi corazón, todo mi ser, toda mi persona. Viviendo así lo que los obispos de Hispanoamérica dicen en el documento de Puebla: el divorcio entre fe y vida. Y la segunda manera de encontrarme con nuestro Señor Jesucristo es lo que Madre Inés llama el espíritu de fe. Y repito lo que ella dice: el espíritu de fe nos hace encontrar a nuestro Señor en todos los acontecimientos de nuestra vida. Este espíritu de fe nos hará llegar fácilmente a la santidad. Y esto es lo que un verdadero discípulo del Señor Jesucristo desea con todo su corazón, desde luego contando primero con la gracia del Espíritu Santo: llegar a la santidad. Madre Inés vivió su vida en este espíritu de fe y efectivamente llegó a la santidad. La santidad, que no es otra cosa que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, tal como nos lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Me pregunto entonces, ¿qué pasa en mi corazón? ¿Por qué tengo esa tendencia a vivir mi fe relacionándome con un Dios cuya imagen está distorsionada en mi mente y en mi corazón? Al meditar en la primera lectura del libro del Éxodo que hemos proclamado en este tercer domingo de Cuaresma, me encuentro que el mismo Dios me advierte abiertamente al respecto. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. Pueblo de Dios había establecido una alianza con Yahvé, un desposorio espiritual, donde Yahvé es el esposo e Israel la esposa. Desposorio que se expresa magníficamente: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, lo que equivale a decir: yo soy tuyo y tú eres mío. Mejor aún, en las palabras del Cantar de los Cantares: mi amado es para mí y yo soy para mi amado. En esta alianza de amor, el pueblo de Dios se comprometía a cumplir las 10 palabras de la alianza, que este tercer domingo de Cuaresma proclamamos en la primera lectura. 10 palabras que el Santo Padre Francisco, en su mensaje de Cuaresma, nos dice que nosotros las llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. En el transcurso del tiempo, Israel cambió el amor al esposo por el amor a las cosas del esposo, es decir, sus tradiciones religiosas. Se multiplicaron los mandamientos, llegando a ser ya no una alianza de amor con Yahvé, sino una carga pesada, que de ser liberadora pasó a ser algo que esclavizaba al pueblo. En otras palabras, hicieron lo que Yahvé les advirtió que no hicieran: no tendrás otros dioses fuera de mí. Y ahí está el pueblo elegido por Dios, que adora no a Yahvé, sino que ahora adora a las tradiciones religiosas. Y sobre todo adora, es decir, idolatra al orgullo de Israel, el famoso templo de Jerusalén, pero que tristemente ellos han convertido en un mercado.
haciendo de las cosas de Dios un mercado lucrativo, al grado que cuando Dios, el esposo, está ahí en medio del templo, no son capaces de ver que ahí ante ellos está el verdadero templo de Dios. Aquí está ese divorcio entre fe y vida. Sin duda alguna, el credo de Israel era ortodoxo, inmaculado en todos sus artículos. Sin embargo, hicieron de sus creencias un Dios, un ídolo, que no coincidía con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, con el Dios de Moisés, que escucha los lamentos y ve la opresión de su pueblo. Quisiera hacer una especie de paréntesis y mencionar que en muchos sectores de nuestra amada Madre la Iglesia está proliferando una idolatría por las tradiciones, así como un afán por escudriñar minuciosamente si la fe es inmaculada y ortodoxa en todos sus artículos, tal como lo hacen los fariseos en el Evangelio, que siguen a nuestro Señor Jesucristo como detectives para ver en qué se equivoca, poniéndole trampas según ellos para acorralarlo. Actualmente hay quien se escandaliza de que si en la plaza de San Pedro en el Vaticano se puso un nacimiento con tales o cuales figuras, si en los jardines vaticanos se hizo una oración pagana indígena. Otros viven añorando el latín para sus celebraciones litúrgicas con la famosa misa tridentina. Y lo más triste es que muchos de estos sectores le han declarado la guerra a la persona del Santo Padre Francisco, porque su estilo no cuadra con la fe purísima que estos se enorgullecen de profesar. Estos hermanos asumen la actitud altanera de los interlocutores de Jesús en el Evangelio. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Pareciera que han hecho de sus ideas religiosas, de sus gustos y cerrazón de mente un ídolo, un Dios que no es otra cosa que distorsionar la imagen de Dios en sus corazones. Oremos por la unidad de la Iglesia. Oramos para que no olvidemos la encarnación del Verbo, como lo afirma la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y en mi pequeña opinión entiendo que cuando dice el Verbo se unió a todo hombre, es el hombre, el ser humano, de cualquier latitud, cultura y religión del mundo. Hasta aquí cierro el paréntesis. En este contexto de la dualidad entre fe y vida, entiendo un poco más lo que me dice el evangelista San Juan. Muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Llegamos así al punto neurálgico, a la cuestión principal de la fe, es decir, no puedo correr el riesgo de vivir yo mismo engañado por mi supuesta fe en Jesucristo. Y cuando yo digo que creo mucho en Él, que tengo mucha fe en Diosito, Jesucristo no se fíe de mí, porque al final de cuentas no es en Jesucristo en quien estaría creyendo, sino en los dioses, en los ídolos que me he fabricado en mi interior, etiquetándolos para mi tranquilidad con la etiqueta que dice Jesucristo, terminando por creerme esa fatal y triste mentira. Por eso la Cuaresma es un tiempo de gracia para la conversión, para rectificar mi vida, mi fe. En su mensaje de Cuaresma, el Santo Padre Francisco nos dice: el éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra Cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Esto es lo que nosotros queremos hacer, ver la realidad propia, mi realidad, la realidad que hay en mi corazón. Continúa el Santo Padre: cuando en la zarza ardiente el Señor atrajo a Moisés y le habló, se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos.
Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros, dice el Santo Padre? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. Hasta aquí la citación del Santo Padre Francisco. Así, en este espíritu pedagógico en el que el Santo Padre Francisco nos acerca a la alianza, con la luz que me da esa misma alianza, entro en el desierto de mi corazón, impulsado por el Espíritu Santo y auxiliado con las prácticas de la Cuaresma, en el silencio, en el ayuno, en la oración, en la adoración, en la práctica de las obras de misericordia, para que pueda yo examinarme a fondo, eso sí, sin escrúpulos, y sí con una gran confianza en la misericordia del Padre, para descubrir cuáles son los ídolos que me he fabricado y que les he dado el nombre de Jesucristo, pero que no son, como le dice nuestra amada Madre Santísima de Guadalupe a San Juan Dieguito Cuauhtlatoatzin, no son el verdadero Dios por quien se vive. Si no hago este ejercicio de purificación, no podré encontrarme con Jesucristo, que es la fuerza y la sabiduría. Y como quiero ser dócil al impulso del Espíritu Santo, percibo en mi corazón ese impulso. En esta Cuaresma, quiero con la gracia del mismo Espíritu vivir la alianza con la Santísima Trinidad conforme al mandamiento del Deuteronomio en el capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiero tatuar, imprimir en mi alma, en mi corazón este mandamiento divino, saber que el Señor mi Dios es solamente uno y que lo quiero amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Destruyan este templo. Jesús habla de su cuerpo. Parece un preludio de la Eucaristía. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. La Eucaristía, cuerpo de Jesús, es el centro de la Pascua, de toda nuestra fe cristiana. Es la fuente y el culmen de nuestra vida, como lo afirma el Concilio Vaticano. En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos: es la Santa Iglesia Católica, es decir, la asamblea que reúne a todos los hijos del Padre, la asamblea Iglesia que los convoca y acoge como madre y maestra desde los últimos confines de la tierra. La Iglesia es comunión con Jesús. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le siguen. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos son uno en Cristo Jesús. Hasta aquí la citación del Catecismo de la Iglesia. Todos somos el cuerpo santísimo del Señor Jesús.
Primero, por su encarnación, porque se ha unido a cada uno de nosotros, a todos los seres humanos de todos los tiempos, de toda la historia, presentes y futuros. Y también somos el cuerpo santísimo del Señor por el bautismo, digamos sacramentalmente. Bautismo hay que tener muy presente aquí que muchos han recibido fuera de los límites fronterizos de la institución eclesiástica que llamamos católica, y que por lo tanto son miembros vivos ellos también, porque han recibido el santo bautismo. Lo ha dicho el catecismo citando a San Pablo en la carta a los Gálatas. Por lo tanto, son miembros vivos del cuerpo santísimo del Señor Jesús. Santa Juana de Arco, hablando a sus jueces, resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente de la siguiente manera: de Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Así lo dice Santa Juana de Arco. En su primer carta, San Pedro nos dice: rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa a Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Todos sabemos la extraordinaria y profunda eclesiología del apóstol Pablo. Su espiritualidad es ser cuerpo de Cristo. Cristo vive en su iglesia, por lo tanto, Pablo es uno de sus miembros. Así lo dice él: vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Unas preguntas para la meditación, para la reflexión, para hacer introspección, para examinarnos y orar. ¿Me siento realmente identificado con el cuerpo santísimo del Señor Jesús? ¿Mis sufrimientos los vivo en el espíritu del misterio pascual, de un cuerpo que se sigue destruyendo pero a la vez reconstruyendo, resucitando a una vida nueva? ¿Soy en Cristo, en el cuerpo santísimo del Señor, que es la Santa Iglesia, víctima, sacerdote y altar? ¿Soy Eucaristía, pudiendo decir con Cristo: este es mi cuerpo, tomen y coman todos de él, esta es mi sangre, tomen y beban? Y esto en relación a mi propio cuerpo y a mi propia sangre, a mi propia vida. Es decir, ¿soy en Cristo alimento para el mundo? En esta Cuaresma yo los invito para que, con la ayuda del Espíritu Santo, nos decidamos a vivir lo que somos: piedras vivas en este templo santo, que es el cuerpo santísimo del Señor Jesús, donde se adora y glorifica a la Santísima Trinidad. Como dice Madre Inés, haciendo de la vida un himno de adoración y glorificación a la Santísima Trinidad. Y como lo cantamos en la doxología de la Santa Misa: por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las otras dos partes de la Lectio Divina, Oratio, oración, y Contemplatio, contemplación, es tarea para cada quien. Concluyo con los versículos del Salmo 18 que hemos cantado en la liturgia de la palabra de este tercer domingo de Cuaresma. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro, el Señor les dé la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Su hermano, Padre Francisco Estrada Sandoval. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén.